Como complemento a lo que vimos en la reciente presentación, donde hablamos de cómo hacer para el caso de cargas que no están concentradas en los nodos, el más elaborado, digámoslo así, es cuando tenemos cargas distribuidas, sean rectangulares, totales en la longitud o parciales o distribuciones triangulares o como sea. La idea entonces es pasar el efecto de esas cargas no concentradas a los nodos adyacentes, ¿no? En este ejemplo tenemos efectivamente una carga puntual acá horizontal que está sobre, si aplicada a un nodo, pero tenemos una carga distribuida que entonces vamos a buscar cómo aplicar un efecto entre comillas equivalente a los nodos adyacentes. Para ello entonces dijimos que asumimos en primer lugar como una condición de empotramiento perfecto, buscamos lo que sería lo que es, lo que serían estas restricciones efectivas de los empotramientos, de los apoyos, y esas reacciones que sentiría en principio la viga perfectamente empotrada, la transmitimos entonces a la estructura original, pero lógicamente aplicados en sentidos contrarios. ¿Ok? Entonces, de alguna manera sería, fíjense que la carga distribuida tendería a flectar esta viga hacia abajo, dándole su forma de sonrisa, lo cual implica que el efecto que estaría aplicándole en este nodo izquierdo sería justamente de rotación horaria, tal cual contrario a la reacción de empotramiento, y eso es lo que colocamos por acá. Eh, de manera simétrica estaría el otro extremo, estaría este momento se aplica entonces en sentido contrario, aquí estaría y está forzando como al total es como más o menos el mismo equivalente de forzar una sonrisa, una curvatura positiva en nuestra viga. Lo mismo aplica con las reacciones verticales, las colocamos allí en los nodos. Teniendo entonces ya nuestro ejercicio replanteado, entonces vamos a ver qué es lo que nos toca hacer, ¿no? En nuestro recetario, por decirlo así, tenemos que definir nuestros sistemas R, Q, X, escoger el sistema P, ajustándonos a las condiciones o como querramos simplificar o no, construir la matriz de colección F y pasar a determinar BQ y BX sobre la base de los estados elementales correspondientes, ¿no? Aquí muy rápidamente vemos que para la estructura, fíjense que aquí no estamos hablando de la carga, son propiedades estrictamente de la estructura. Tenemos nuestro sistema R, en este caso estamos tomando el sistema Q igual al sistema R. Nuestro modelo isostático se escogió eliminar justamente la restricción en este apoyo articulado. Bueno, perdón, y el sistema P, el que venimos escogiendo de manera clásica, al cual le conocemos su matriz de flexibilidad, pero en todo caso tenemos aquí va a ser una matriz de 6 por 6 o matrices individuales de 3 por 3. Los estados de carga elemental, están aquí representados los 4 estados de carga elemental y los 2 estados de carga elemental para la condición para los casos del sistema XX. Se pasa a la resolución de los distintos sistemas. Tenemos aquí el 1 y el 2. Aquí tenemos las matrices o los vectores que van a armar la matriz BQ. Aquí tenemos los otros tres, los casos 3 y 4, con sus P's correspondientes. Aquí hubo un quinto que, bueno, se elaboró por otra razón o de otra cosa que iba a explicar en un momento dado, pero que coincide realmente con uno de los sistemas X. Aquí empezamos realmente con los sistemas X, reacción horizontal donde estaba la articulación y reacción vertical donde estaba la articulación esta. Se resuelven de manera similar. Tenemos los valores PQPX y con esos dos armamos nuestra matriz BQ, nuestra matriz BX.
Aquí tenemos ya lo que es la matriz de colección de flexibilidades. Aquí para la columna, primero que el orden lo define el cómo armamos el sistema PEP. Entonces fíjense que primero está la matriz del primer elemento que tiene altura h, que eran 3 metros. Entonces aquí está el 3 sobre 3 GI menos 3 sobre 6 GI, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar está la viga, 4, 5, 6, y aquí están los elementos de esa matriz. La longitud de la viga era 4, entonces pasamos aquí a 4 sobre tanto, y así sucesivamente. De hecho, dentro de nuestro recetario podríamos haber determinado de una vez lo que será fxx, fxq, y que son propiedades, a final de cuentas son propiedades de la estructura independientes de las cargas. Y bueno, luego de hacer eso, como paso previo, según prefiramos, vamos a definir nuestro sistema QQ para poder, que efectivamente son los que dan, digamos, en base a ese vector de carga, vamos a tener, digamos, los desplazamientos y los esfuerzos y las fuerzas van a estar en función justamente de las cargas. Si no hay cargas, no hay deformaciones. En todo caso, tenemos nuestro sistema QQ y aquí, bueno, digamos, las cargas tenemos que aplicarla en función de la numeración como definimos nuestro sistema QQ. Para nuestro ejercicio que teníamos por acá y esto que vimos hace unos instantes, aquí tenemos entonces nuestro vector de cargas ordenado efectivamente según el sistema QQ. El primer valor es la carga horizontal en este nodo, segundo es la vertical, tercero es el momento, que allí fíjense que ahora estamos trabajando con el sistema que está aquí arriba a la derecha. Entonces tenemos en horizontal 2.5, en vertical menos 2.4, en rotación o momento tenemos el tercer valor, sería de menos 1.6, como está por acá, y 1.6 positivo para el cuarto valor según nuestro sistema QQ. Y ya entonces tenemos, bueno, lo que necesitábamos, ¿no? Lógicamente, esto que está aquí es una alteración, una modificación respecto a la carga distribuida, ¿no? Y eso, no hay que olvidar revertir esta transformación al final de nuestro ejercicio. Bien, determinado, de hecho, como decía, el paso 6 era independiente realmente del paso 5, salvo en la definir que teníamos que tener definido si el sistema QQ que va condicionado a las cargas que tenemos, pues, pero estos dos factores, las líneas 5 y 6 podían haberse hecho en sentido contrario, primero la 6 y después la 5. Bien, la idea ahora va a ser entonces calcular justamente ya todo el resultado final aplicado a las cargas con Q para desplazamientos, los P para momentos locales, o sea, en los extremos de los miembros y la fuerza axial, y P minúscula sería en base a deformaciones locales. Ok. El cálculo de todas nuestras ecuaciones nos da este resultado que tenemos por aquí de vector P. Y en base a eso, ahora viene el tema de la reversión. Entonces, fíjense que nosotros añadimos unos Q en base, o definimos Q en base a las cargas. Pero en cuanto a los resultados, vamos a trabajar en los momentos, bueno, los momentos y fuerza axial en definitiva, ¿no? Pero fíjense que en la barra, en la segunda barra, los momentos realmente que tenemos aquí anunciados están afectados por el momento estos de 1,6 que realmente no existen, ¿no? Entonces fíjense un detalle, ¿no? En nuestra numeración de P, si nosotros vemos nuestra estructura original y examinamos este nodo, que digamos que fuese el nodo B, los momentos 2 y 4 son los que se transfieren al nodo y que en nuestra estructura original
realmente el nodo está en equilibrio, o sea, y en toda estructura el nodo debe estar en equilibrio. Pero viendo nuestra estructura original que no hay momentos concentrados, los valores del P2 y P6 deberían ser iguales. Pero fíjense que aquí tenemos en P2 el menos 1,422 y en P6 tenemos menos 0,1784. ¿Okay? Evidentemente no hay un equilibrio allí. De hecho, quien distorsiona ese equilibrio es el momento concentrado de 1,6 que usamos para resolver nuestro ejercicio, ¿no? Ahora fíjense que si a estos dos valores que tenemos aquí, de 1,4 y 1,7, aplicamos, digámoslo, nos vamos al nodo con signo contrario, esta suma nos da 1,6 positivo. ¿Mm? Pero en el nodo tenemos aplicado una carga de 1,6 negativo, con lo cual nos muestra que efectivamente esto corresponde al resultado de una estructura en equilibrio, o de un nodo en equilibrio, bajo este esquema de carga. Hacer la reversión de este truco, digámoslo así, de pasar de una carga distribuida a sus efectos concentrados en los nodos, lo que tenemos que hacer como reversión es que si aquí pusimos un 1,6, ahora le quitamos ese 1,6. De hecho, pusimos un menos 1,6. Entonces vamos a quitarle un menos 1,6. Y es lo que se ve reflejado en esta línea. En el nodo, digamos, en el extremo de la barra aquí, lo que identificamos en PP como el vector 4, vamos a decirle el menos 0,1784 que teníamos por aquí, le restamos este menos 1,6 y nos da 1,422. Nosotros concentramos también, comparando siempre con el sistema PP, pusimos una carga concentrada aquí donde está 5. Y fíjense otra cosa, en nuestra estructura original, el momento aquí, digamos que sería el nodo articulado, el nodo que llamemos C, allí el momento es evidente para todos que el momento Y es 0. Sin embargo, si vemos el momento aquí en 5, encontramos que hay un momento de 1,6. ¿Ok? Y justamente, fíjense, este 1,6 como positivo, si lo pasamos como equilibrio al nodo, pasa como menos 1,6. Y aquí hay un 1,6 que nosotros concentramos allí en el nodo. Es que entonces justamente pondría lo pasaría, lo pondría en equilibrio, ¿no? En términos de la reversión de cargas, tenemos nuestro 1,6 y le restamos nuestra adición, ¿no? Que fue este 1,6 positivo, ¿no? 1,6 menos el más 1,6, justamente nos pone en 0. Un detalle que podemos ver como aquí es muy claro que el momento efectivamente tiene que ser 0 en ese nodo. Pero otro detalle es que fíjense que el nodo 2, perdón, el vector 2 estaba en 1,42 negativo, o sea, este momento en este extremo de esta barra, y el nodo 4 ahora está en 1,42 en positivo. Y vemos que efectivamente ahora sí el nodo en definitiva está en equilibrio, pues, pero viendo ya lo de las barras, ambas barras tienen momentos misma magnitud, sentido contrario, lo que también nos señala justamente el equilibrio, y desaparecimos el efecto de esta concentración de cargas por acá. Los otros valores no tienen, digamos, incidencia en, en nuestro vector P. Eh, Uno pudiera pensar, bueno, el 2,4 y 2,4, esto se puede entender como el axial sobre esta barra, pero lógicamente, digamos que de alguna manera debe estar reflejado en el vector que llamamos aquí 3, es que es este menos 2,755, ¿no? Que nos está dando como resultado. Lógicamente, todo este efecto, al final de cuentas, tiene compresión por acá, pero hay algún efecto que, digamos, algo de la carga vertical debe venir para este otro apoyo, o sea, hay una redistribución sobre base de toda esta configuración a final de cuentas, ¿no? Pero en la lámina siguiente vamos a ver efectivamente qué está pasando allí, ¿no?
Si hablamos de los despieces, y recuerden que el sistema PVP se refiere justamente a ese despiece, ¿ok? Eh, si traemos todos los resultados del vector P a nuestro sistema, y bueno, y las cargas externas que también son conocidas, fíjense que ahora sí colocamos tanto el P, aquí es un P asterisco realmente, ahora haré la corrección, pero ya digamos viendo el equilibrio, menos 1.422 y más 1.422 y el momento aquí al final de la circulación es cero. Si traemos todos estos resultados a nuestro despiece, eso es justamente lo que tenemos aquí indicado. Sin embargo, los vectores que están en rojo, no, estos vectores por acá que pasa, digamos, no vienen del vector PP de resultado. P no nos da el corte en la columna y no nos da el corte en la viga. Sin embargo, si hacemos ahora perdón, y lo traemos también a nuestro nodo, en definitiva de aquí podemos sacar ya los equilibrios. Podemos ver que este 275 se traslada para acá y demás, pero digamos ya son ecuaciones que sacamos de nuestro despiece. Y si efectuamos todos esos valores, de los cálculos de estabilidad interna de cada una de las barras y nodos, ahora sí los podemos indicar por acá. Y fíjense que ya en definitiva, digamos, ya dado que estamos trabajando con resultados reales de nuestro modelo, o sea, carga distribuida y hecha la reversión a los efectos de momentos y cargas axiales, lo que tenemos ahora derivado en términos de corte ya no hay que restarle nada, ya se corresponde justamente con nuestra estructura real. Con esto entonces concluimos, digamos, un ejemplo, digamos, la parte que corresponde a esa transformación y reversión que tiene que ver con las cargas fuera de los nodos y digamos que eso completa en este aspecto lo que acabamos de ver en la anterior presentación con relación que lo vimos, digamos, más ilustrativo, menos numérico. Lo que vendría después de esto que acabamos de hacer también es un aspecto que tiene que ver es con las matrices de flexibilidad de los distintos elementos que hasta ahora venimos trabajando con áreas e inercias constantes en nuestros elementos y una función o una matriz de flexibilidad muy conocida, los efectos de este tipo de elementos rectilíneos, de sección constante, o sea, área e inercias constantes, y módulos homogéneos en términos de material, el mismo módulo de elasticidad constante en todo el material. Eso será motivo de la próxima clase y presentación. Bien, hasta aquí entonces llegamos y con eso concluimos la clase de hoy.